Hacedor de mi corazón, tú me conoces bien. Entiendes mucho más de mí de lo que puedo yo. Y si en la oscuridad no supiera dónde voy, confío en ti, pues eres mi pastor. Esa realidad base de nuestro proceso espiritual. Él nos hizo, Él nos construyó, Él nos conoce en detalle, conoce las posibilidades de nuestra vida y nos está haciendo una invitación especial a que nosotros nos desarrollemos hacia ese potencial enorme que Él colocó dentro de nosotros. Creador de la vida en mí. Fíjense ustedes otra manera de decirlo. Este himno es hermosísimo. Tú eres mi razón. Por más que pueda agradecer, no compensaré tu amor. Y al caminar por valles, tratando de escuchar tu voz, confío en ti, pues eres mi pastor. Él siempre buscará caminos de revelación para nosotros. Él siempre buscará la manera de acercarse y de mostrarnos cuáles son las cosas que nosotros debemos ir superando en razón a todos los recursos que en Cristo Jesús nosotros tenemos. ¡Qué himno más hermoso! Y la interpretación del coro maravillosa. No nos cansamos de escuchar estas canciones tan especiales. De hecho, esta es una canción que a nosotros nos ha seguido y nos ha motivado o inspirado por muchos años. Yo creo recordar que esta canción la conocimos en los comienzos de la Iglesia Apostólica. Y estamos descubriendo que Dios nunca se cansa de estar abriéndonos espacios. Nunca se cansa, podríamos decir, de buscarnos y de estar tratando de despertar en nosotros esa conciencia que nos lleve a salir de la vida común en este mundo. Guarda de mi corazón, tu paciencia es sin fin. Me recibes en tus brazos una y otra vez. Y si como un cordero comienzo a divagar, confío en ti, pues eres mi pastor. Momentos de duda, momentos conflictivos, que Dios nos ayude siempre a mantener en la mente la claridad que vamos hacia Él y debemos crecer en ese propósito porque es la razón de fondo de nuestra existencia, es la razón de ser, de nuestra condición de personas creadas por su amor. Oremos pues para iniciar esta enseñanza dominical en la inspiración de Dios, con sus recursos poderosos, con su poder maravilloso. Padre eterno, gracias por todas las cosas que nos concedes, por esta oportunidad que tenemos de ser tocados por tu amor, Señor, de recibir continuamente la fuerza que viene de ti, que nos impulsa a buscarte, a acercarnos cada día más a la intimidad contigo, a disfrutarte en esos detalles de la vida que de pronto nosotros por nuestra superficialidad, a veces por nuestra necedad, no alcanzamos a percibir, pero tú te las ingenias, Señor, para llamarnos la atención, para despertarnos en la motivación que nos impulse a buscar lo que sanamente debemos buscar para la construcción de nuestra vida, madurando, Señor,
en ese acercamiento que tenemos a tu ser. Ayúdanos entonces en este tiempo que estamos recibiendo palabra a entender que necesitamos tu poder. Necesitamos el poder de la sangre de Cristo. Necesitamos la fuerza del Espíritu que viene de Cristo Jesús manifestándose de una manera provechosa en la vida nuestra para hacernos victoriosos sobre todas las contingencias a las que nos tenemos que enfrentar. Bendícenos, Señor, entonces, con una claridad mayor hoy, que podamos dar con esto un paso adelante en el crecimiento nuestro para poder experimentar eficientemente la fuerza de tu poder, sustentándonos y guiándonos a realizaciones superiores a todas aquellas que hasta ahora hemos tenido. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo, y estamos aquí dispuestos a recibir de ti. Amén, amén. Sí, Señor. Hermanos míos, siéntense, por favor. No hay manera de que un ser humano pueda hacer la voluntad de Dios sin crecer hacia las dimensiones de la madurez de Cristo Jesús. No hay forma que eso se dé. Esto no es asunto de hacer fuerza. Esto tampoco es asunto de información religiosa. Esto es asunto de crecimiento. Esto es de madurez. Si no caminamos, hermanos, hacia la adultez de la persona espiritual que debemos llegar a alcanzar, van a suceder muchas cosas tristes a pesar de toda nuestra actividad religiosa. En primer lugar, hermanos, nunca tendremos poder. Nunca recibiremos la provisión creciente del Espíritu Santo, aunque nosotros experimentemos sentimientos y sensaciones que nosotros los asociemos con el Espíritu, pero la idea del poder que viene de Dios en virtud de las características que Dios demanda de nosotros, que tienen que ver con crecer hacia las condiciones de un hombre a la altura de la madurez de Cristo. Si eso, hermanos míos, nosotros no lo desarrollamos, nunca tendremos la experiencia del poder. ¿Ya? Recuerden que esa fue la promesa de Jesús a la iglesia antes de partir, dentro del orden de unos mandamientos que Él le dio a la congregación de sus discípulos antes de partir. En el libro de Hechos miramos esa idea interesantísima. Hechos en el capítulo 1. Dice el texto, el escritor le está presentando el texto de Hechos a Teófilo, aquella persona a quien le escribe. Y él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, posiblemente el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense que la base está en unos mandamientos sobre los cuales se fundamenta lo que ellos puedan recibir de Dios. Es decir, Jesús no les dijo, ustedes van a recibir ese poder así simplemente porque les va a llegar. No. Les demandó una disposición, una actitud, un nivel básico de desarrollo. ¿Ya? Que a veces uno dice, la gente habla de recibir el Espíritu Santo, en mucha gente, muchas personas que no hacen ningún esfuerzo de crecimiento.
yo veo que a veces más los impulsa a recibir algo que a crecer o caminar hacia la disposición auténtica auténticamente espiritual para recibir algo, ese algo que les han dicho van a recibir. Y yo les voy a mostrar que todo está sometido a un régimen de crecimiento. ¿Ya? Ese es el poder de la sangre de Cristo, un régimen de crecimiento, de superación, de pasar de un estado a un estado nuevo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos, metidos en el recurso que tiene que ver con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos estaban inquietos por la construcción del reino y le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Según el versículo 6. Y Jesús les responde, fíjense, estoy buscando los textos que nos orientan en la idea. Jesús les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Vean ustedes, el poder es una promesa de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, es un poder para dejar conocer la virtud de Cristo Jesús. Este Cristo Jesús resucitado. El Cristo Jesús que actúa en las condiciones maravillosas de un hombre perfecto a la altura del propósito de Dios. Y les está diciendo a ellos, ustedes van a recibir poder para ser testigos de eso que yo soy. Es decir, para ser testigos de las virtudes reales de un hombre maduro como Cristo Jesús. ¿Ya? Recibiréis poder. Ahora nosotros vemos en el capítulo 2, fíjense ustedes, capítulo 2, en el versículo 1, versículo 2, se da el acontecimiento del día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, fíjense ustedes el nivel de madurez de ellos alcanzado, al menos para poder estar todos unánimes juntos. Eso no se logra simplemente diciéndolos reúnanse. Ustedes no se imaginan cuánta angustia produce uno hacer una congregación donde uno es consciente de que podemos estar juntos, pero no estamos de acuerdo. Podemos estar juntos, pero no somos unánimes. Cada quien está detrás de lo suyo y por otro lado, tenemos el agravante de que tenemos conflictos serios entre nosotros y no se resuelven porque no hay una tendencia suficientemente clara hacia la madurez.
muchas de nuestras condiciones conflictivas tienen que ver, hermanos míos, con estructuras infantiles, muy infantiles. Hay estados de desacuerdo que surgen de cosas que tienen que ver con la mentalidad pueril y elemental de mucha gente que pertenece a la iglesia. Y en la medida en que esa inmadurez se sostiene y que esa inmadurez maneja los territorios relacionales de las personas, en esa medida se van dando conflictos, se van dando dificultades relacionales de fondo, se van rompiendo vínculos. En esa medida, entonces, el nivel de disensión, el nivel de distanciamientos es triste y es destructivo. En el libro de Judas se habla con advertencia de los sensuales, los que dependen de sus sentidos, ¿ya? Podríamos decir de los que dependen de sus simples estados emocionales, y esos sensuales los identifica el texto como aquellos que no tienen el espíritu, es decir, carecen de ese poder que viene producto de pasos que se van dando para sostener el desarrollo e impulsar nuevos niveles de crecimiento en las personas. Entonces, esos sensuales que no tienen el espíritu generan divisiones. Eso es lo que muestra el texto. Ellos dividen, ¿ya? Ellos separan. ¿Y por qué separan? Porque no tienen maneras, por falta de poder, para controlar esos impulsos elementales de su naturaleza, podríamos decir, su naturaleza básica, que lo lleva a actuar con una visión egoísta, lo lleva a actuar con temores, con celos, con esas reacciones propias de las personas que viven defendiéndose de todo el mundo porque no tienen la solvencia para verse capaces de sostenerse en medio de condiciones que no siempre son fáciles de manejar para nosotros. Entonces, entiendan, hermanos míos, que llegar a ese nivel de una comunidad que se encuentran en unidad y unanimidad, es decir, que llegan a un acuerdo suficiente, es un nivel de desarrollo, de obediencia a Cristo en el principio de ese mandamiento fundamental de amarse, esa búsqueda del uno al otro, apoyándolo, buscando la manera de mantener el encuentro válido entre ellos, por cierto, en medio de una jauría de enemigos alrededor que continuamente estaban tratando de destruirlos. Entonces, entiendan, hermanos, que ese camino básico hacia la madurez que inician los discípulos en la ausencia física de Jesús es el elemento de crecimiento base para que ellos reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Recibieron poder. Ese poder los catapultó a un crecimiento mayor. De hecho, algunos no dieron más y allí se quedaron, pero los que crecieron, como los apóstoles, fueron dando unas medidas que los aproximó enormemente a las garantías de la madurez de Cristo Jesús. Fíjese que es un poder que llega con el crecimiento. Estoy afirmando la idea básica de lo que hemos manejado. Es el poder que llega con el Espíritu al oír con fe. Oigan esa idea. Oír con fe.
El poder no llega, porque el Espíritu no llega, sino por la capacidad que tiene alguien de oír con fe. ¿Qué quiere decir? De creer y actuar consecuente con lo que está escuchando. Oír con fe no es simplemente decir, oigo y lo creo. No, oigo, lo creo y me muevo. Eso es fe. Oigo, creo y camino hacia donde me propone la palabra. Entonces, ese movimiento nuestro que es el crecimiento es producto de escuchar con fe. Es la molestia de Pablo en Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Oigan, obediencia. No obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ustedes, cuando recibieron el Espíritu, se dio la experiencia porque ustedes cumplieron con requisitos legales religiosos o porque construyeron un territorio de obediencia al escuchar la palabra que los llevó a actuar en consonancia con la propuesta de Dios en Cristo. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por cumplir con simples requisitos religiosos o por el oír con fe. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay. ¿Ya? Ninguna persona que cumple con requisitos religiosos al margen del crecimiento de su vida en obediencia a la superación de condiciones limitantes de él o de ella, ninguna persona puede decir que está actuando en el territorio de la fe. ¿Ya? La práctica de una religión no construye un territorio de obediencia, porque la obediencia se construye sobre la base del avance de la vida en el propósito de Dios. Por eso Él les dice en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Piensen ustedes. Ustedes comenzaron en un plan de crecimiento, en un plan de desarrollo. Casi siempre las personas que llegan al Evangelio viven esa experiencia. Comienzan con un plan de superación de condiciones de su vida, en ese impulso del ánimo que se va desarrollando en ellos cuando van viendo cosas tan grandes que a la luz de la palabra ellos pueden entender y se ponen en la tarea de ir desarrollando su vida en esa claridad que van obteniendo. Pasado el tiempo y por la presión de los medios religiosos, los mismos medios ayudan. Las personas dejan de crecer por dedicarse a hacer cosas que religiosamente se ven importantes. Entonces, hacemos muchas cosas a nivel religioso y nos olvidamos de crecer, al punto que hasta nos volvemos líderes y estamos muy ocupados en el liderazgo, pero nos olvidamos de crecer. Nos olvidamos de obedecer en crecimiento, superando en nosotros niveles de estructura que debiéramos con el paso de los meses, los años, debiéramos nosotros ir dejando atrás, pero nos estancamos
porque estamos muy dedicados a hacer religión, a hacer una práctica religiosa atractiva, a hacer una práctica religiosa emocionante, una práctica religiosa de cosas que se van entendiendo, pero una pobreza en la obediencia, porque más es lo que vamos aprendiendo, más es lo que decimos saber, que lo que terminamos nosotros llevando a la práctica, de modo que vamos haciendo un desfase enorme, donde nuestra cabeza se crece enormemente, pero nuestro cuerpo de acción se vuelve una cosa pequeñísima que nunca se desarrolla. Entonces, vean ustedes que Pablo les hace la advertencia, les dice, ustedes habiendo comenzado por el Espíritu, esa fuerza de Dios que los llevaba a la superación de condiciones muy limitadas, ahora van a terminar en la carne, haciendo una religión muy bonita, pero dominados por las condiciones estructurales poco desarrolladas de su vida, que los convierte en personas manejadas por sus impulsos, por sus pasiones, por sus instintos, y no personas que están buscando cada día hacerse a condiciones más cercanas a las perfecciones de Cristo, a las perfecciones de Dios. ¿Ya? En el versículo 15 les dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y siempre usted puede traducir esa expresión, oír con fe, como obediencia. Y siempre que usted ligue obediencia en la práctica de la fe, siempre está hablando de crecimiento. Siempre usted está hablando de maduración, de superación de estadios primitivos, elementales, para ir dando un nivel de desarrollo mucho más grande, muy superior. Así que, si no caminamos hacia la adultez de la persona espiritual que debemos llegar a alcanzar nosotros, nunca tendremos poder, decíamos en primer lugar. Segundo, estaremos expuestos todo el tiempo a la manipulación de un mundo que fácil seduce a los niños, entre comillas, con su encanto engañoso. ¿Ve? Expuestos todo el tiempo a ser engañados, a ser manipulados, a ser seducidos, a terminar bajo el control de intereses del mundo, lejos de los propósitos de Dios. Cuando yo veo el ambiente del entretenimiento en el que vive la gente, en este mundo actual, a veces cuando yo mismo he tenido que enfrentarme a esa tendencia, descubriendo que tengo tantas cosas por hacer y que no me puedo detener alrededor de cosas que divierten, pero que no dan madurez, que no llevan a crecer y que no llevan a cumplir las responsabilidades que deben ser. Entonces pienso en toda la gente que vive toda su vida entretenida, toda su vida dependiendo de cosas tan pueriles como los que se inventa la sociedad y la cultura, ¿ya? Para mantenernos ligados a sus planes, a sus proyectos, que son proyectos muy rentables y que nos someten a nosotros a vivir siempre ligados a ellos, ¿ya? Porque nos están buscando una conexión más fuerte con el alma nuestra. Están buscándonos todo el tiempo, atrayéndonos, tocando los intereses nuestros, nuestros gustos, nuestros intereses estéticos, nuestros anhelos en la vida, y ellos investigando todo eso porque lo están haciendo en lo que manejan ellos hoy por medio de las redes sociales.
Hermanos míos, cada día estamos más seducidos, somos menos libres y tenemos menos tiempo para dedicarlo al crecimiento de la vida nuestra. Qué triste condición. Pero qué triste condición. Seducidos en el espíritu infantil en el que nos dejan, porque la necesidad de estar divertido o de estar entretenido es necesidad infantil. Eso es necesidad infantil. Y en la medida en que usted no pueda pasar un determinado tiempo sin estar buscando todas esas cosas, en esa medida descubra usted su falta de crecimiento. ¿Ya? ¿Cuántas horas al día usted pasa metido en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo se dedica usted a seguir los manejos, las elaboraciones, los programas, digámoslo así, los planes creados por todos estos manejadores del entretenimiento? Y en esa medida usted descubre qué tan infantil es. Es decir, que usted no pueda pasar 24 horas de su vida sin estar metido en eso. Que usted no pueda decir, saco unas horas especiales para meterme con Dios y no quiero escuchar de televisión, no quiero escuchar de internet nada, no quiero saber nada porque me voy a meter con mi Dios. Y entonces saca usted 2 o 3 horas. Usted no puede hacer eso. La disculpa es que está muy ocupado haciendo muchas cosas y cuando usted va a ver, esa ocupación no es cierta, porque tiene que continuamente estar metiéndose en esos ambientes que le crea el entretenimiento. En esa medida vea ese niño infantil, controlado. No tiene poder. Usted no tiene poder. Ahora, dígame usted, ¿con qué poder va a enfrentar una situación conflictiva de su vida cuando usted no ha crecido para recibir poder que lo capacite para sostenerse firme? ¿Con qué poder usted se va a enfrentar como un cristiano a una enfermedad agobiante? ¿Con qué poder se va a enfrentar a las frustraciones afectivas? ¿Con qué poder usted se enfrenta a las situaciones económicas difíciles? Usted no tiene poder porque no ha crecido. Y lo que Dios quiere es que usted tenga poder, y Jesús le hizo esa propuesta. ¿Ya? Lo que quiero, le dijo a los discípulos, es que ustedes reciban poder. A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder, ¿ya? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Sin poder no hay testimonio, hermanos míos, ¿ya? Sin poder no hay testimonio. Y el poder lo da el proceso de maduración. En Efesios, en el capítulo 12, oigan ustedes esto, en el capítulo 4, versículo 12. Cuando el apóstol Pablo habla de la estructuración de la iglesia a través de los ministerios, dice, hablando de la obra de Cristo dentro de la iglesia, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio de los unos a los otros, del servicio de a las personas que del mundo llegan al pueblo de Dios, ¿ya? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la otra dimensión de crecimiento, la dimensión corporal, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿saben ustedes que es un plan que se establece en los procesos de la vida social de la iglesia, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjense ustedes que allí se muestra la fe no como una cosa a creer, sino como el resultado de un desarrollo, que de hecho, como consecuencia, produce una claridad de conocimiento, pero el conocimiento que da el crecimiento, hasta que todos lleguemos, oigan eso, a la unidad de la fe y el conocimiento. Noten ustedes que está hablando es de desarrollo de vida y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Noten, plenitud. Todo el desarrollo de Cristo Jesús, de la plenitud de Cristo, todo ese desarrollo expresado en la vida comunitaria y en la particular condición de cada creyente. Ese creyente que es usted, ese creyente que debo ser yo, ese creyente comunitario que debemos ser como iglesia, tiene que crecer hasta la plenitud de Cristo, y solo hasta que llegue a ese punto se detiene el crecimiento, entendiendo que no podemos crecer más de lo que Cristo ha sido, más de lo que Cristo es. Así que en la medida en que Cristo va creciendo, la iglesia va creciendo. En la medida en que la dimensión Cristo se agiganta la iglesia y se agiganta cada creyente que está tomando en serio su desarrollo. Y por eso dice en el versículo 14, mostrando el objetivo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Ya no seamos niños, porque la idea es dejar la niñez atrás. ¿Y cómo la dejamos? Creciendo. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Poder. El poder para vivir a la altura de la madurez de Cristo Jesús. El poder que hace que nosotros resultemos victoriosos en un mundo agresivo, en un mundo destructivo. El poder que hace eficiente la iglesia salvando a tanta gente perdida, que requiere mucha fuerza de parte de la comunidad para poder sacarlos de condiciones tan degradadas o afectadas, donde la simple ayuda natural de un ser humano o de los seres humanos no produce ningún efecto. Se necesita el poder de Dios. Nunca podremos entonces someter las fuerzas primitivas y rudimentarias de nuestro ser biológico, que está todo el tiempo reclamando una satisfacción animal. Todo el tiempo reclamando una satisfacción animal. Cuando, por ejemplo, y escuchen lo que voy a decir, escúchenlo bien. Cuando se privilegia una opción que parte de la satisfacción de un deseo o de un impulso por encima del esfuerzo que se hace por dignificar la condición humana, en este problema de la identidad de género. Cuando una persona dice, esa es mi opción, yo opto por hacer eso, y a mí que me respete en el derecho que tengo de optar por eso, y por tanto reclamo que a mi decisión le den identidad
de un género distinto de ser hombre o de ser mujer, porque yo estoy colocado en un territorio en el que no me identifico como hombre, porque me siento mujer, aunque biológicamente soy un hombre. No, que a mí me tienen que respetar eso. La sociedad ha logrado que eso se vea normal, la cultura ha logrado que eso se vea normal, y en ese, digámoslo así, en ese privilegiar el gusto, el deseo, que lo colocan a nivel de una identidad de persona, la persona se queda niña. Y puede ser que se sienta muy bien y haga muchas cosas importantes porque es inteligente y se ubique en la sociedad en lugares privilegiados y le den honores y todas esas cosas, pero en estructura de desarrollo, en el propósito de Dios, se quedó niña. La persona se quedó niña. No logró avanzar hacia el desarrollo de una identidad donde los impulsos y los deseos sean controlados desde el territorio de la dignidad que Dios originalmente le dio. Por tanto, hermanos míos, esas condiciones hará que esa persona todo el tiempo está detrás de la satisfacción de sus intereses biológicos sobre su crecimiento a la altura del propósito de Dios en Cristo Jesús, al punto que ya hay líderes religiosos que están diciendo que el cristianismo acepta que la persona desconozca esta identidad de género que plantea la Escritura, porque Dios así los recibe y Dios no quiere que ellos crezcan. Dios los acepta así cuando es la negación total de la propuesta del Evangelio, que nos motiva a crecer. Es el mismo infantilismo del promiscuo. Fíjese usted, del heterosexual promiscuo. Una persona heterosexual es un niño, heterosexual promiscuo es un niño, ¿ya? Que está totalmente dominado por la fuerza de sus impulsos, de sus deseos, de su necesidad de satisfacción alrededor de una condición instintiva básica que le mueve toda la vida. Y entonces esa persona dice, es que yo tengo libertad para, siendo una persona madura, entonces yo renuncio a esta relación por meterme en esta relación, o puedo tener varias relaciones porque así he elegido hacer mi vida. Y nadie le ha dicho que así se quedó infantil. Se quedó como un niñito sin poder, dominado por sus impulsos primitivos y nunca llegando a los territorios de encontrar un espacio de relación donde el amor se haga presente. La ausencia del amor es ausencia de poder. Si yo no logro amar en el espíritu en el que Cristo me demanda amar, porque yo no amo sino que deseo, sino que busco satisfacción de mi deseo, sino que uso las personas, sino que me aprovecho de las condiciones físicas de las personas para la satisfacción de lo mío. Cuando yo hago eso, el amor nunca aparece. Y por eso soy una persona que busca satisfacciones al margen del amor, y mi ausencia de amor me hace un niño dependiente porque no tengo con qué sostener y no tengo con qué hacerme responsable de las posibilidades reales de mi vida. Infantil. El promiscuo es infantil como el homosexual es infantil. Y estoy hablando de ambas situaciones para que no se diga que nosotros atacamos eso a nivel de la homosexualidad. Y no estoy atacando la homosexualidad por la homosexualidad, es por la inmadurez en que se sostiene la gente. Como estoy atacando la promiscuidad, como estoy atacando el espíritu avaro, el espíritu ambicioso, descarado de una persona
que renuncia a muchas cosas válidas de la vida por tratar de conseguir para tener más que los otros, ¿verdad? Ese espíritu es infantil, entiendan. Una persona que hace eso está usando elementos muy primitivos de su vida y no ha podido encontrar sentido de crecimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque nada hay que lo haga crecer, porque no hay poder. El que necesita el dinero para sentirse poderoso, le hace falta el verdadero poder donde el amor, donde el dinero no es necesario. Oigan bien, el que necesita dinero para sentir poder, le hace falta el verdadero poder, ¿ya? Y el verdadero poder es el poder que Dios da para sustentar un crecimiento de la vida nuestra. Fíjense ustedes que es un problema de madurez general. Ese es un problema de madurez general. Ese problema que tengo yo en mi egocentrismo, en donde espero que todo el mundo esté girando alrededor mío, porque no soporto que alguien no genere una dependencia de mí. Eso es infantil. Eso es muy primitivo. Y la gente cree que eso es una cosa que le da una posición superior porque es un líder. Esa no es la idea verdadera del líder en el espíritu cristiano. Esa es la idea de una persona que quiere controlarlo todo. Oigan, quiere controlarlo todo porque tiene miedo de sentir que alguien distinto le quite el lugar que tiene en la vida. Y por eso quiere el control de todo. Y uno los ve a veces en la iglesia, son unos niños que hacen berrinche porque ciertas cosas que quieren controlar no se les suelta, no se les entrega. Son unos niños que están buscando todos esos territorios donde se sientan seguros, porque les hace falta la seguridad que da la relación saludable con Dios, la seguridad que da la madurez interna, que coloca nuestra vida en un territorio por encima de todos los intereses de esta condición del mundo, donde nosotros descubrimos que lo realmente valioso Dios lo colocó en el territorio privilegiado de nuestra propia vida. Cuando yo me veo con esas condiciones especiales de lo que Dios me dio, yo estoy seguro que todo lo demás son accesorios y que, por tanto, el valor de mi vida no lo voy a agrandar ni se va a empequeñecer porque tenga o no tenga las cosas que la gente busca en su afán desesperado infantil en este mundo. Fíjense ustedes que estamos hablando entonces de una condición humana que no tengo cómo controlarla. Y para redondear la idea hoy, que está colocando cada día más elementos para entender mejor Romanos 7, porque fíjense que no llego todavía a Romanos 7, pues conviene que se entienda qué es lo que está pasando allí, porque hay un problema de madurez que la religión no resuelve, que la ley no resuelve. Y ese problema de madurez se da precisamente por estas cosas que no se han interpretado bien y la gente, haciendo mucha religión, no se ha promovido hacia el crecimiento. ¿Ya? Es irreconciliable esa condición de un creyente auténtico con todas esas expectativas comunes de la gente, porque por principio hay un conflicto
que la Biblia en Gálatas identifica un conflicto entre el espíritu y la carne. El espíritu es la idea de alguien que tiene poder porque ha crecido. Y quien tiene poder porque ha crecido, produce un fruto en su vida que es totalmente desarrollado. Pero el que no ha crecido y se sostiene bajo el poder de sus impulsos primitivos, es decir, en la carne, esa persona va a estar todo el tiempo expresando su limitación y ese conflicto está en él, solo que en la pelea, dependiendo de quién gane, así se da la vida de esa persona. Si lo del espíritu se da, la persona es porque está creciendo, inconteniblemente está creciendo. Pero si la carne prevalece, la persona será un niño consuetudinal, un niño por todo el tiempo, que cumplirá años y años y cada vez biológicamente será más viejo, pero nunca será más maduro. ¿Ya? Entonces dice el texto de Gálatas en el capítulo 5, es un texto de gran sentido. Gálatas 5, en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo se logra eso? Que siempre la pregunta que la gente hace es, ¿y cómo yo puedo andar en el Espíritu? Pues dedíquese a crecer. ¿Es eso? Por favor, entiéndanme bien el asunto. Andar en el Espíritu no es andar levitando. Andar en el Espíritu no es estar teniendo visiones extraordinarias. Andar en el Espíritu no deja de ser una vida natural. Las personas espirituales son naturales y cada vez más naturales porque viven plenamente las posibilidades de su condición de persona. Pero andar en el Espíritu es crecer. ¿Ya? Andar en el Espíritu no es estar tocado por el hecho de que tuvo una manifestación en él donde sintió muchas cosas y dice, yo tengo el Espíritu, pero uno no le ve que avance en nada. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el problema de mal carácter. Allí está todo el tiempo, lleno del Espíritu, pero con un genio de los 1000 demonios, ¿ya? Con unas condiciones difíciles para vivir en relación con los demás, con unas condiciones de envidia descarada, donde hace temer a todos los que están a su alrededor porque no sabe con qué va a salir, pero está lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque vivió una experiencia extraordinaria. Allí no está pasando nada. Allí no está pasando nada. Andar en el Espíritu es crecer. ¿Ya? Es superar esa condición de niño dependiente de los controles comunes de esta vida para convertirse en una persona capaz de someter todos sus impulsos, todas sus pasiones, ordenar sus esquemas mentales, actuar consecuente con Cristo en todas las situaciones de la vida. Eso es andar en el Espíritu, es decir, eso es madurar, eso es crecer. Y dice Pablo, digo pues andad en el Espíritu y de hecho no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que entiendan lo que quiere decir Pablo allí. Si usted quiere conseguir algo de tipo espiritual, obedeciendo a Dios, como en Romanos 7, usted va a descubrir que quiere hacer algo, pero no puede. ¿Por qué? Porque la carne se le atraviesa, es decir, sus instintos, sus deseos, sus pasiones, su indisciplina. Ya, su indisciplina.
Usted, por ejemplo, dice, voy a colocar un ejemplo muy sencillo que nos da una idea aproximada. Usted dice, de aquí en adelante yo voy a comenzar a hacer devocional todos los días, me voy a levantar a las 5:30 de la mañana a hacer una devocional. Y todos los días que usted quiere levantarse a las 5:30 de la mañana, usted se despierta. Pero al despertarse usted dice, uy, no, es que, no, yo necesito dormir porque ¿qué tal cómo voy a pasar el día si no duermo bien? Y se queda acostado y al día siguiente dice, esta vez sí. Y todo el tiempo está haciendo planes, proyectando cosas muy bonitas, pero nunca las realiza. ¿Por qué? Porque la carne no lo deja. Y no es que sea su cuerpo, es su estructura elemental, su estructura infantil, donde el querer dormir es más importante que la disciplina de la obediencia a Dios y de perfeccionar y de superar condiciones limitantes de su propia vida. De hecho, el poder de la carne hace que la gente nunca logre sus metas en la vida. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre nada, en sus impulsos, en sus intereses elementales. Usted quiere hacer cosas y la carne no lo deja, ¿ya? De modo que siempre hay una oposición. Al mismo tiempo usted quiere hacer muchas cosas en función de la carne, pero ya la claridad que tiene, el conocimiento de Dios lo hace sentir mal. Y ni hace la voluntad de Dios, ni logra disfrutar lo que antes disfrutaba en su ignorancia religiosa, que cuando no conocía el Evangelio, usted hacía sus cosas desubicadas y las veía tan naturales y tan buenas, pero ahora que tiene el entendimiento de que eso no es correcto, que es malo y que a Dios no le gusta, usted lo puede hacer, porque la carne lo lleva allá, pero no tiene gusto. Porque aunque quiera callar su conciencia le está diciendo, tú ya sabes, tú entiendes qué es lo que está pasando. Entonces los dos se resisten y no termina usted haciendo nada de lo que quiere, ni el bien ideal que debe hacer, ni satisfacerse haciendo el mal, porque ya usted no es el mismo de antes. Hay un nivel de claridad que lo obliga a crecer o a quedarse frustrado. De modo que la mejor idea es crecer a la luz de la claridad que vamos recibiendo de parte de Dios. Y Pablo dice en ese texto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense ustedes todo lo que produce la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿De dónde sale todo eso? Según Jesús, de allá adentro. ¿Y de dónde? Del poder de los impulsos que están en nosotros, bien primitivos, y que nosotros le damos categoría de cosas válidas en la cultura humana. ¿Ve? Y nunca los resistimos porque eso es lo natural, pero desde el punto de vista espiritual, eso indica mucho infantilismo, ¿ya? Celos, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La lista no se agota, ¿ve? La lista no se agota. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entiendan, hermanos míos, que no está indicando de cosas distintas de una condición que no ha crecido. Eso es lo que está diciendo allí. Usted está bajo el poder de todas unas fuerzas primitivas en usted, rudimentos de su naturaleza biológica, que lo presionan tanto que usted ha venido aceptando las
los condicionamientos de la cultura que le dicen no se preocupe por eso, que es lo natural. Los seres humanos somos así, somos unos animales que expresan todo eso, y eso lo dice la cultura dándole mayoría de edad a la inmadurez y dándole validez a lo que Dios en su palabra condena. De modo que la gente no está allí por algo distinto que su inmadurez. Entiendan, es su inmadurez. Por eso están sometidos a todos los regímenes posibles en los que se mueve la gente en ese territorio. Y si nosotros no nos cuidamos, terminamos nuevamente regresando a esa forma de vida. ¿Por qué? Porque no crecemos, no tenemos desarrollo de ninguna especie. Sin embargo, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas, todas las leyes carecen de vigencia, porque el que vive bajo este poder que está en los territorios altos de su desarrollo humano, es decir, está en los espacios de la madurez humana, no existe ninguna legislación que sea capaz de decirle, si usted hace eso, está haciendo mal, porque todas las legislaciones se quedan para personas que se mueven por debajo de eso. Contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que le prohíba ser templado. No hay nadie que le pueda prohibir objetivamente ser una persona paciente, ser una persona que ama, ser una persona que experimenta el gozo, que experimenta la benignidad, la bondad, ser una persona que experimenta la fe, que es manso. Hermanos míos, esto es madurez, esto es madurez, esto se logra con madurez. Esto no es que usted reciba el Espíritu Santo y todo eso comienza a producirse en usted. Esto lo va desarrollando usted cuando en ese proceso de crecimiento va dejando atrás cosas elementales de su condición infantil y recibe el poder de Dios para vivir a una altura distinta que tiene que ver con la solvencia suya, con la condición de una persona que está por encima de todas las fuerzas primitivas que le manejaban la vida. A eso lo está invitando el Señor. Y es allí donde está el poder. Allí es donde llega el poder. Eso es lo que sustenta el poder. Eso es lo que hace, como Jesús lo propuso a sus discípulos, lo que hace que usted sea testigo. Porque los testigos lo son creciendo. Insisto, los testigos lo son acercándose a la madurez de un ser humano en la plenitud de Cristo, ¿verdad? En las condiciones de actuar como esa persona mayor, como esa persona crecida en estructura. Cristo Jesús. Y entonces cuando lo ven actuar usted con esa solvencia frente a situaciones que son situaciones que a otros los estropea la vida, y usted se mueve con mucha solvencia, la gente tendrá que decir, es que yo veo a esa persona, a mí me parece que así debió ser Cristo Jesús. Es una persona capaz de sobreponerse, pasar por encima, aún pasar por encima de sus deseos, de sus anhelos, aún de sus expectativas no malas, pero que no se le dan, y es capaz de entender la vida como válida sin que esas cosas se den. Eso es madurez. Y allí está el poder, y allí está el Espíritu Santo, y allí está todo un potencial divino que le llega a esa persona para poder servir a los demás con el poder de Cristo Jesús, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu. Espero que esta idea haya quedado clara. Hasta aquí espero que esté claro.
Vean ustedes que quise mostrarles las ideas alrededor de los textos, pero son textos que hay que saber entenderlos, porque a veces es la pregunta que muchas veces a mí me han hecho: pastor, ¿y cómo uno vive en el espíritu sin satisfacer los deseos de la carne? Y a veces la gente como que se frustra porque yo les digo, hay que crecer, porque esperarían que yo les dijera, es que el espíritu llega y entonces al meterse en usted, el espíritu hace esto y esto y esto. No, el espíritu llega a aportarle soporte al crecimiento que usted está logrando. Y en la medida en que usted crezca, la carne es sometida por el poder del espíritu. En la medida en que usted crezca. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ese es el reto suyo. Ese es su reto. Y por favor, entiéndalo. Esa es su responsabilidad. Y usted va a entender que si usted no camina hacia allá, no tendrá nunca poder para salir adelante espiritualmente y nunca tendrá poder para servirle a nadie, desde el punto de vista del proyecto de Dios. La gente dice, es que ese hombre es un hombre lleno del Espíritu. Claro, él es una persona muy resentible, él es una persona que es delicadísima y se molesta con facilidad. Uy, pero ese hombre es lleno del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? Si no ha podido superar una limitación de su estructura, ¿de qué espíritu me están hablando y de qué poder me están hablando? ¿Ya? Hermanos, no hagamos un manejo dual que genere conflicto. Muy lleno del Espíritu, pero insufrible para vivir con Él, para relacionarse con Él. Eso no es cierto, para relacionarse con ella. Muy lleno del Espíritu, pero infantil. Entonces, no es lleno del Espíritu, porque nadie lleno del Espíritu lo es en su infantilismo. Debió crecer y debió ir dejando atrás su condición infantil. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Que Dios nos despierte esta sensibilidad y sigamos haciendo ese trabajo para ir dejando atrás esas condiciones primitivas que debemos dominarlas en nosotros. A eso nos llama Dios por su palabra. Usted no se quede corto. Supérelo en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has dado, por la experiencia que tenemos de la fuerza tuya guiándonos, dirigiendo nuestros pasos y llevándonos a entender estas cosas como debemos entenderlas. Gracias, Señor, porque estás logrando objetivos en nosotros y estás resolviendo situaciones profundas de nuestras limitaciones y estás motivándonos, Señor, a un verdadero crecimiento y nos estás llevando a descubrir que esto es posible, porque esto está hecho para nosotros y que lo has establecido en un orden que está al alcance de nuestra disposición y de nuestro esfuerzo y contando con el recurso poderoso de tu gracia que nos aporta tu Espíritu. En el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos en su interés de dejar atrás tantas cosas y comenzar a dar medidas en el sentido de la madurez que tú estás exigiendo. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, no se resigne. Por favor, no se resigne. Pelee su crecimiento. ¿Ya? Enfréntese a todas sus limitaciones y dé pasos ciertos, que el resto lo va a hacer el Señor. Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.